Imagina que estás hablando con Dios, y lo único que escuchas es silencio. Doblas las rodillas, cierra los ojos, intenta encontrar palabras, incluso si tienes el corazón apretado. Tú oras, insistes, y sin embargo, lo que vuelve es el eco de tu propio grito. Espera, confías. Incluso te dices a ti mismo que Dios está escuchando, pero por dentro, la duda comienza a gritar más fuerte que la fe. Y en algún momento, quizás sin darte cuenta, dejas de orar con esperanza y empiezas a orar por obligación. Porque en el fondo, una pregunta silenciosa empieza a molestarte. ¿Dios me ha olvidado? ¿Cuántas veces te has sentido así, orando en la oscuridad, clamando por una luz, rogando por una respuesta, pero los días pasan y nada cambia? Las personas que te rodean parecen seguir con sus vidas, sonríen, avanzan, conquistan, y tú permaneces ahí, atrapado en el mismo lugar, arrodillado en fe cansada, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Quizás nadie lo sepa, quizás sigas sonriendo por fuera, pero dentro de tu habitación, solo tú y Dios saben cuántas lágrimas has derramado sobre tu almohada, cuántas veces has llorado en silencio diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Esta es exactamente la pregunta que abre el Salmo 13, un salmo escrito por David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también experimentó este vacío. No tenía miedo de preguntar. No tuvo vergüenza de confesar. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Si alguna vez te has sentido olvidado por Dios, este mensaje es para ti. No es solo una oración, no es solo un reflejo. Es un reencuentro con la fe que tal vez esté escondida en el interior, asfixiada por el dolor, por la espera, por el silencio. Pero antes de continuar necesito preguntarte algo importante. Si esta introducción ya te ha tocado el corazón, deja tu me gusta ahora. No solo por compromiso, sino porque este gesto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, están pasando por un momento de silencio y necesitan escuchar esta verdad. Y suscríbete al canal ahora, porque este tipo de contenido, esta profundidad de oración y verdad, puede desconectarse en cualquier momento, y no querrás perderte lo que Dios todavía tiene para hablar a tu corazón en los próximos videos. Ahora respira hondo, y se queda conmigo, porque esta palabra te encontrará en lo más íntimo de tu alma. Ahora imaginemos un escenario aún más profundo. Estás frente a un espejo, pero no es un espejo cualquiera. Es el espejo de tu alma, y lo que ves reflejado no es solo un rostro cansado, es un corazón que ya no sabe si creer o simplemente sobrevivir. Intentas ocultar el peso, intenta actuar como si todo estuviera bien. Pero dentro de ti, las preguntas siguen golpeando como un martillo. ¿Cuánto durará este dolor? ¿Cuánto tiempo tendré que ocultar este vacío con sonrisas falsas? ¿Hasta cuándo Dios permanecerá en silencio? David sintió lo mismo, y lo que hace que este salmo sea tan poderoso es precisamente esto. No enmascara el dolor, no finge tener fe cuando está destrozado por dentro. Se derrama, se expone, se arrodilla ante Dios y dice lo que muchos de nosotros tememos decir. Siento que el Señor me ha olvidado, pero aquí está el punto más sorprendente del Salmo 13. Incluso sin respuesta, incluso sin señales, incluso sumergido en la angustia, David elige confiar. Él dice, pero confío en tu gracia. Parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede alguien decir esto después de llorar tanto tiempo y no recibir respuesta? ¿Cómo logra declarar confianza en medio del silencio? Quizás porque David entendió algo que olvidamos cuando estamos sufriendo. La verdadera fe no depende de señales visibles. Ella nace en la oscuridad. Se prueba en silencio. Crece cuando todo a nuestro alrededor grita que Dios se ha ido, pero el alma insiste en decir, Él todavía está aquí, y este podría ser tu punto de inflexión. Hoy, a través de este salmo, Dios quiere restaurar tu esperanza. Él no quiere que ocultes tu dolor, Él quiere que le traigas este dolor, tal como lo hizo David, porque solo quien es sincero en su dolor puede renovarse en la fe. La oración de hoy es por ti que te has sentido olvidado, invisible, ignorado. Para aquellos de ustedes que han estado orando durante días, meses o incluso años, por algo que aún no ha sucedido.
Para aquellos de ustedes que pensaron en darse por vencidos, pero aún tienen una chispa de fe gritando dentro de su pecho, hoy, transformemos ese «¿hasta cuándo?» en confío. No porque todo haya cambiado, sino porque aprenderás a descansar incluso antes de ver ocurrir el milagro. Quédate conmigo hasta el final. Esta palabra no surgió por casualidad. Ella es la respuesta. El Salmo 13 es uno de los textos más intensos y emotivos de la Biblia. No oculta el dolor, no disfraza el sufrimiento ni intenta embellecer la desesperación de quien se siente completamente solo. Es un estallido desnudo y crudo de alguien que ya ha llegado al límite, que llora entre lágrimas pidiendo una respuesta y que lucha por seguir creyendo. David, el autor de este salmo, abre su corazón sin reservas, haciendo preguntas que muchos evitan, pero que todos, en algún momento, hemos tenido ganas de hacer. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta pregunta aparece 4 veces al inicio del salmo, revelando no solo una duda, sino un dolor acumulado que se desborda. La repetición no es casual, es el reflejo de un alma exhausta, que no comprende el silencio de Dios. Es como si David estuviera diciendo, Señor, no puedo soportarlo más. Y quizás este sea el mismo sentimiento que tienen muchos hoy en día. La angustia del salmista es visceral. Él pregunta, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Esta expresión muestra que el mayor sufrimiento de David no es la persecución de sus enemigos, ni los problemas externos, sino el aparente distanciamiento de Dios. Es el silencio del cielo lo que más duele, la ausencia de respuestas, el vacío de la oración no correspondida. El corazón del salmista está tan agobiado que confiesa, ¿hasta cuándo tendré angustias y tristeza en mi corazón día tras día? Esto revela un estado de profunda depresión emocional. No solo está triste, sino que está sumido en un ciclo de dolor continuo. Tu mente está inquieta, tu alma está preocupada. Es un retrato fiel de alguien que intenta sobrevivir emocionalmente cuando todo parece carecer de sentido. David está siendo honesto con Dios. Dice exactamente lo que siente, sin filtros. Y esta honestidad es una de las marcas más impresionantes de este salmo. El Salmo 13 también revela un principio poderoso. La verdadera fe no ignora el dolor, camina con él. David no oculta sus emociones, no intenta parecer fuerte, no finge que todo está bien. Al contrario, abre su corazón y expone su vulnerabilidad. Y eso es fe. Es saber que Dios es tan grande, tan misericordioso y tan íntimo, que podemos acudir a Él exactamente tal como somos. Es reconocer que incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando todo parece perdido, Él sigue ahí. El salmo es breve, pero cada palabra lleva el peso de un alma herida. Mírame y respóndeme, Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos o dormiré el sueño de la muerte. David está pidiendo a gritos una intervención. Él está diciendo, Señor, si no haces nada ahora, no lo soportaré. Este nivel de desesperación muestra que estaba al borde de una crisis nerviosa. No fue una oración memorizada, fue un grito de ayuda. Pero hay un punto de inflexión en este salmo que lo cambia todo. Después de exponer su dolor, su miedo y su frustración, David toma una decisión que revela el secreto de una fe resistente. Él dice, pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se regocija en tu salvación. Se trata de un cambio radical de tono. De un grito desesperado se pasa a una declaración de confianza. David todavía no ha recibido la respuesta. Dios todavía parece silencioso. Los problemas no han desaparecido, pero algo cambió dentro de él. En medio del dolor, decide confiar. Él elige la esperanza. Esto muestra que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión, una postura del corazón. Aún sin verlo, declara que confía en el amor leal de Dios. Aún sin sentirlo, dice que se regocijará en la salvación del Señor. Es esta elección la que define la fuerza de este salmo. David nos enseña que la inspiración no proviene de la ausencia de lucha, sino de la elección de seguir confiando en medio de ella. Esta elección de confiar incluso en medio del silencio divino es una de las mayores demostraciones de fe que podemos tener. David nos muestra que es posible encontrar inspiración, incluso cuando Dios parece distante, incluso cuando no escuchamos su voz,
Aún podemos recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Podemos elegir confiar en su carácter, su fidelidad, su historia con nosotros. El silencio de Dios nunca es sinónimo de ausencia. A veces es solo una invitación a profundizar más, buscar más, madurar, crecer en intimidad. David termina el salmo cantando: «Cantaré al Señor, porque ha sido bueno conmigo». Esta frase, colocada justo después del lamento, revela una fe que se sostiene no en el ahora, sino en la memoria de lo que Dios ya ha hecho. Es como si dijera: «Incluso ahora me duele, recuerdo quién eres». Y eso es suficiente para hacerme cantar. Es un ejercicio espiritual para rescatar la gratitud en medio del dolor. El Salmo 13 nos enseña que podemos ser honestos con Dios, que Él acoja nuestras preguntas, nuestras tristezas, nuestro dolor más profundo. No se ofende por nuestro clamor. Al contrario, Él escucha, está atento al corazón quebrantado, y esta libertad de ser fiel a Dios es el primer paso para encontrar la curación interior. El Salmo también muestra que la alabanza no viene solo después de la victoria, sino que puede llegar en medio del dolor, que cantarle a Dios incluso cuando estamos heridos es un arma espiritual poderosa. Cuando elegimos confiar y alabar incluso sin respuesta, estamos diciendo que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de aquel que nunca falla. David nos muestra que, no importa cuán oscuro sea el clima, la luz de la esperanza aún puede brillar, y que esta luz nace de la elección de confiar, incluso entre lágrimas, incluso sin fuerzas, incluso sin comprensión. Si vives en una época en la que Dios parece estar en silencio, este salmo es para ti. Valida tu dolor, reconoce tu angustia y al mismo tiempo, te indica un camino de esperanza. Nos recuerda que incluso cuando todo lo que nos rodea nos invita a rendirnos, todavía podemos encontrar inspiración en el recuerdo del amor de Dios, en la certeza de que Él sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos sus caminos. La confianza que surge en este salmo no es inmediata, se cultiva en el dolor. Es fruto de una relación profunda, de experiencias pasadas, de una historia con Dios que nos sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Esa es la belleza del Salmo 13. Nos muestra que es posible seguir creyendo, incluso cuando el cielo está en silencio. Ahora dime, ¿qué parte de este salmo te toca más el corazón hoy? Con pausa, sentimiento y reverencia, somos llevados a la lectura del Salmo 13, uno de los textos más breves, pero más intensos y conmovedores de David. Son solo 6 versos, pero están llenos de una angustia tan profunda que resuena en el corazón de todo aquel que ha vivido momentos de silencio divino, de espera prolongada e incertidumbre. El dolor expresado en este salmo es íntimo, honesto, sin filtros, casi como una oración susurrada en los días en que el alma se siente abandonada. La lectura comienza con una pregunta que se repite insistentemente, como un grito silencioso que cruza los cielos y busca respuesta. ¿Hasta cuándo, Señor? Es la cuestión de los que esperan y no ven señales, de los que gritan y no escuchan respuesta, de los que creen pero están agotados por la demora. ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? La repetición de esta frase no es mero estilo literario. Ella es el retrato fiel de un corazón desesperado, que siente que Dios se ha apartado, que el tiempo se prolonga demasiado, y que el dolor parece no tener fin. La expresión para siempre revela cuán larga y dolorosa ha sido la espera hasta el punto de parecer eterna. El alma angustiada de David expone algo que muchos sienten, pero pocos tienen el valor de decir: el sentimiento de abandono. No se trata de incredulidad, sino de un verdadero estallido humano, que nace de una fe herida, de una confianza probada. Poco después, vuelve a preguntar: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta es una de las imágenes más fuertes del dolor espiritual. El rostro de Dios, símbolo de presencia, favor y comunión, parece oculto. Cuando sentimos que Dios está cerca, incluso en las dificultades encontramos consuelo. Pero cuando su rostro parece oculto, todo a su alrededor se vuelve más oscuro. David luego pasa a otra pregunta: ¿hasta cuándo tendré preocupaciones y tristeza en mi corazón día tras día? El dolor no es solo externo, sino interno, constante, diario.
Es una angustia que no pasa con el tiempo, que se renueva con cada amanecer y dura hasta el atardecer. Y continúa: ¿hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Esta última pregunta magnifica el sufrimiento, mostrando que el dolor no solo viene de dentro, sino también de fuera. Es el peso de la derrota, de la humillación, del sentimiento de impotencia ante los ataques de la vida y de las personas. Tras este profundo lamento, el salmo cambia sutilmente de tono. David comienza a orar: mírame y responde, Señor Dios mío, ilumina mis ojos, o dormiré el sueño de la muerte. Aquí hay una petición urgente, directa y sincera. No pide riquezas, victorias ni grandes señales. Solo pide que Dios lo vea y le responda. Este es el grito de quien siente que se desmaya, que pierde las fuerzas, que necesita una luz en medio de las tinieblas. Ilumina mis ojos. Es un pedido de claridad, de esperanza, de vida. David está al borde del colapso y sabe que si Dios no interviene, no podrá continuar. El sueño de la muerte no es solo físico, sino que representa la ausencia total de propósito, el fin de la línea emocional y espiritual. En el siguiente versículo, presenta su preocupación por sus adversarios. Mis enemigos dirán, lo he derrotado, y mis adversarios celebrarán mi fracaso. Esta parte muestra que David no solo quiere ser salvo por sí mismo, sino también por el testimonio. Teme que sus enemigos interpreten su caída como una prueba de que Dios no es fiel. El dolor de los justos es a menudo motivo de burla para los malvados, y esto entristece aún más el corazón de quienes buscan sinceramente a Dios. David sabe que su vida está ligada al nombre del Señor, y su sufrimiento puede ser malinterpretado como abandono divino, aunque no lo sea. Pero luego, en el penúltimo versículo, el tono del salmo cambia drásticamente, revelando la profundidad de la fe de David incluso en medio de la tormenta. Él dice, pero yo confío en tu gracia, mi corazón se regocija en tu salvación. Esta frase tiene un enorme peso espiritual. La palabra, sin embargo, marca un punto de inflexión interior. Incluso ante el dolor, la duda y el aparente silencio de Dios, David elige confiar, no porque lo sientas, sino porque lo crees. No ve la respuesta, pero se aferra a la gracia. Aún no hay alivio, pero declara gozo por la salvación del Señor. Esta confianza no se basa en las circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Es una fe que sobrevive al sufrimiento, que resiste a la desesperación, que decide alegrarse incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Y el salmo termina con un acto de adoración. Quiero cantar al Señor por el bien que me ha hecho. Esta última afirmación no ignora el sufrimiento descrito en los versículos anteriores, pero revela que, por encima del dolor, está el recuerdo de la fidelidad de Dios. David decide cantar, incluso antes de que se produzca el cambio visible. Recuerda el bien que el Señor ya ha hecho y esto alimenta su esperanza de hacer más. Es una alabanza que nace no de la plenitud, sino de la memoria de la bondad divina, de la historia de gracia y de misericordia ya vivida. Cantar en este contexto es un acto de resistencia espiritual, es la fe que se levanta contra la tristeza, es el alma proclamando que Dios sigue siendo bueno incluso en los momentos difíciles. El Salmo 13 es, por tanto, un retrato fiel del alma humana en su búsqueda sincera de Dios en medio del dolor. No oculta su aflicción, no disimula su desesperación, pero tampoco abandona su fe. Al contrario, revela que incluso cuando el corazón está abatido, es posible confiar en la gracia, regocijarse en la salvación y cantar al Señor con esperanza. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido momentos en los que también te preguntaste, ¿hasta cuándo, Señor? Comparte tu experiencia en los comentarios. Confío en tu gracia. Mi corazón se regocija en tu salvación. Este versículo, tomado del Salmo 13:5, tiene poder transformador cuando se proclama con fe. En pocas palabras, logra un equilibrio entre entrega y celebración, entre vulnerabilidad y certeza. Es el tipo de declaración que no necesita muchas explicaciones para conmover profundamente a cualquiera que busque esperanza. Confiar en la gracia de Dios no es algo abstracto. Es una decisión práctica, diaria, y muchas veces desafiante.
El salmista no dice que confía porque todo esté bien, sino a pesar de las circunstancias. Él elige confiar en la gracia, incluso cuando la evidencia parece contradecir esa fe. Y esta confianza genera una consecuencia directa. El corazón se alegra, no por lo que ven los ojos, sino por lo que el Espíritu sabe, que hay salvación, que hay redención, que hay ayuda en Dios. Este versículo no es solo una hermosa frase, es un verdadero ancla, capaz de apoyar a cualquiera en medio del caos. Cuando todo parece desmoronarse, cuando las promesas toman tiempo y el silencio parece demasiado largo, es posible repetir con convicción esta verdad. Confío en tu gracia. Mi corazón se regocija en tu salvación. La gracia de la que se habla aquí no es una idea lejana, sino una realidad presente. Ella se sostiene cuando se le acaban las fuerzas. Ella cubre cuando la culpa intenta apoderarse de ella. Se renueva cuando la esperanza se agota. La gracia de Dios es lo que nos llega cuando no podemos lograr nada. Y confiar en ella es la declaración de fe más profunda que cualquiera puede hacer. La parte final del versículo nos lleva a un punto esencial. El gozo no se basa en resultados visibles, sino en la salvación ya concedida. La salvación en el contexto bíblico es mucho más que una liberación momentánea. Es una restauración completa del ser. Es saber que, incluso en medio de la lucha, hay una seguridad eterna que no depende de lo que sentimos o experimentamos en ese momento. Esta salvación es la razón del gozo del corazón, incluso en los días grises. La fe que confía en la gracia y se alegra en la salvación es una fe madura, que no se tambalea fácilmente, que sabe dónde está firme, que resiste las tormentas con serenidad. Al reforzar este versículo como un pilar de esperanza, el video se convierte no solo en una reflexión, sino en una declaración de guerra contra la desesperanza. En tiempos donde tantas voces gritan, donde tantas promesas humanas fracasan, donde las emociones fluctúan de manera impredecible, esta frase sirve como un recordatorio seguro y necesario. Ella nos invita a salir del campo de lo que sentimos y entrar en el campo de lo que conocemos por la fe. Sabemos que la gracia de Dios es suficiente. Sabemos que su salvación es real. Sabemos que incluso cuando no vemos salida, Él todavía tiene el control. Muchas personas se sienten indignas de confiar en la gracia porque cargan con viejas culpas, heridas abiertas o una sensación de fracaso constante. Pero el versículo no habla de mérito, habla de confianza. Y confiar en la gracia es comprender que existe exactamente para quienes no la merecen. Este es el escándalo del amor de Dios. Ofrece la salvación a quien reconoce su debilidad. No existe ningún requisito para la perfección, solo la voluntad de creer, rendirse y confiar. Y cuando se da ese paso, la alegría se vuelve inevitable. No la alegría artificial de una sonrisa forzada, sino la alegría profunda de saber que Dios está con nosotros, que hay una salvación garantizada, que hay un futuro posible incluso cuando el presente parece perdido. Confío en tu gracia. Esta parte de la oración conlleva una acción continua. La confianza es algo que se renueva todos los días, especialmente en los días difíciles. Es abrir los ojos por la mañana y decidir que, a pesar de lo que pasó ayer, hoy habrá confianza. Y cuando el corazón empieza a declarar esto, aunque sea entre lágrimas, algo empieza a cambiar en su interior. El alma se vuelve más fuerte. La mente encuentra dirección. La fe encuentra descanso. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque el corazón ha elegido un nuevo enfoque. Confiar en la gracia es dejar de mirar las limitaciones humanas y fijar la mirada en la suficiencia divina. Mi corazón se regocija en tu salvación. Aquí es donde ocurre la transformación. La alegría es fruto de un corazón que sabe dónde está su seguridad. La salvación no es solo un destino eterno, es también una experiencia diaria de cuidado, de intervención divina, de nuevos comienzos. Incluso cuando todo parece estar en contra, esta salvación se manifiesta de maneras inesperadas, en una palabra amiga, en una liberación sutil, en una paz que invade sin explicación. Esta alegría es real, y aunque el mundo no lo entienda, es palpable para quien vive por la fe. Por tanto,
El versículo se convierte en un recordatorio vivo de que todavía hay esperanza, que todavía es posible confiar, que la gracia no falla. Este versículo se repetirá a lo largo del video como un ancla de fe. Cada vez que se mencione, no será solo con fines estéticos, sino como herramienta espiritual, como recordatorio continuo de que la base de la esperanza cristiana no está en las emociones ni en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. La repetición de la frase «En tu gracia confío», «Mi corazón se alegra en tu salvación», será como la campana que marca el ritmo del camino, el estribillo que guía el camino y el faro que señala un nuevo horizonte, incluso cuando el cielo aún está nublado. Y ahora dime, cuando lees este versículo, ¿qué despierta en ti? Hay momentos en el camino de la fe en los que el silencio de Dios suena más fuerte que cualquier palabra. Estos son los días en que la oración se convierte en un grito insistente, pero la respuesta no llega. El alma grita, pero el cielo parece mudo. La búsqueda de dirección, consuelo o milagro parece perderse en el vacío de la espera, y el corazón comienza a preguntarse, ¿Dios me escucha? ¿A Él todavía le importa? Este sentimiento no es nuevo y mucho menos inusual. Por este valle silencioso han pasado hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia, y entre ellos está David, un hombre conforme al corazón de Dios, que experimentó profundamente el peso del silencio divino, y tuvo el coraje de decirlo abiertamente, sin temor a parecer débil o incrédulo. En las Escrituras encontramos varios salmos, en los que David expresa su angustia ante la aparente ausencia de Dios. En el Salmo 13, por ejemplo, comienza diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?» Estas palabras no son de alguien que ha perdido la fe, sino de alguien que lucha por mantenerla en medio del dolor. David se sintió olvidado, y este sentimiento es exactamente el mismo al que se enfrentan muchas personas en momentos de duelo, enfermedad, desánimo y profundas frustraciones. Es el dolor de alguien que oró por la curación de un ser querido y, sin embargo, lo vio partir. Es la desesperación de quienes pidieron puertas abiertas y recibieron como respuesta el silencio. Es la carga de quienes ayunaron, lloraron, buscaron y no vieron ningún cambio. Uno de los ejemplos más difíciles es la pérdida. Cuando alguien a quien amamos se va, especialmente después de intensas oraciones por su vida, el corazón lucha. La fe parece tambalearse. El pensamiento que surge es, si Dios es bueno, ¿por qué no respondió? Si Él tiene poder, ¿por qué no lo detuvo? Este es uno de los momentos más duros de la fe, porque el sentimiento de abandono se mezcla con el dolor del duelo. No es solo la ausencia de la persona lo que duele, sino el silencio divino ante tantas oraciones sinceras. David también enfrentó este tipo de pérdida. Oró por la vida de su hijo, fruto de su relación con Betsabé. Ayunó, se humilló, lloró, pero el niño murió. Y incluso ante la tragedia, David siguió adelante, no porque fuera insensible, sino porque comprendió que el silencio de Dios, por doloroso que fuera, no significaba desprecio. Otro ejemplo común es el de la enfermedad. Muchas personas viven durante años luchando contra una enfermedad, clamando a diario por una cura. Y pasa el tiempo, los síntomas continúan, las pruebas no mejoran, la sensación es de quedarse atrás. Surge la pregunta, ¿por qué otros son sanados y yo no? Esta comparación silenciosa destruye la autoestima espiritual y socava la confianza. El silencio de Dios, en estos casos, puede ser más angustioso que la propia enfermedad, pero es en este lugar donde se prueba la fe genuina. La Biblia muestra que ni siquiera los grandes hombres de Dios se libraron de esto. Pablo, por ejemplo, pidió 3 veces a Dios que le quitara un aguijón de la carne, pero no recibió la respuesta que deseaba. Solo recibió, «Te basta mi gracia». La ausencia de curación no siempre es señal de la ausencia de Dios. El desánimo es también una forma de sufrimiento donde pesa mucho el silencio de Dios. Cuando los sueños no se hacen realidad, los planes fracasan, la vida espiritual se enfría y las ganas de continuar desaparecen. Pareciera que todo lo que se construyó con fe se vuelve vacío. Muchas personas oran para recuperar el ánimo, para sentir lo que sentían antes,
para volver a tener esa pasión por Dios y por la vida, pero no ven ningún resultado. Las oraciones no parecen llegar al techo, y luego llega la fatiga. En esos momentos, recordar que David también se sentía así es un consuelo. Él dijo en el Salmo 42, «¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?» No fingió estar bien, reconoció su condición, y aún así, optó por esperar en Dios, aún sin ver que sucediera nada. Otro aspecto importante es que el silencio de Dios no significa inactividad. Es simplemente la falta de respuesta en la forma que esperamos. A menudo queremos palabras, signos, confirmaciones inmediatas, pero Dios obra silenciosamente, detrás de escena, moldeando nuestro carácter, alineando las circunstancias, preparándonos para algo que aún no vemos. El silencio no es abandono, es estrategia, y esto solo se puede entender con el tiempo, mirando hacia atrás y reconociendo que, incluso cuando parecía silencioso, Dios estaba actuando. David, después de muchas experiencias amargas, también lo reconoció. Escribió en el Salmo 40, «Esperé pacientemente en el Señor, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor». El mismo Dios que estuvo en silencio por un rato, luego se inclinó hacia adelante y respondió. Es difícil aceptar el silencio cuando lo único que quieres es una respuesta clara. Cuando una madre reza por la liberación de su hijo y nada cambia. Cuando un hombre clama por un trabajo y los meses siguen igual. Cuando alguien pide dirección y solo encuentra más preguntas. La mente humana quiere lógica, quiere explicación, quiere control, pero la fe exige entrega, exige confianza en lo invisible. Y confiar en el silencio es una de las expresiones de fe más auténticas. Es caminar sin ver, seguir orando sin oír, seguir creyendo incluso sin sentir. Eso es lo que hizo David. No dejó de buscar, incluso cuando Dios parecía lejos. No dejó de cantar, ni siquiera entre lágrimas. Y eso es lo que debemos aprender de él. Ser sinceros con Dios, pero no renunciar a él. David nos enseña que está bien cuestionar, expresar dolor, decirle a Dios que estamos cansados, tristes o confundidos. Lo que no podemos hacer es fingir. Dios no se ofende por nuestra sinceridad, Él la valora. Un llanto honesto es mejor que una adoración automática y vacía. Los salmos muestran que David era transparente. Lo dijo cuando estaba desesperado, cuando se sentía abandonado, cuando no entendía los caminos del Señor, pero al final siempre volvía a tener esperanza. Esa es la cuestión. No negar el dolor, pero no permitirle tener la última palabra. El silencio de Dios puede herir, pero también madura, enseña, fortalece. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que oraste, buscaste y solo encontraste silencio? Comparte conmigo cómo fue esta experiencia. Hay momentos en el camino de la fe en los que la oración se convierte en un acto de pura resistencia. La persona ya no siente la misma fuerza, pero continúa orando. Ya no tienes esperanza, pero aún así doblas tus rodillas. Ella ha estado orando durante mucho tiempo, por algo que no llega, por una curación que nunca llegó, por una puerta que permanece cerrada, por un reencuentro, por un nuevo comienzo, por una respuesta. El tiempo parece pasar y, en el silencio de Dios, el corazón comienza a crear preguntas que duelen. ¿Dios me escuchó? ¿He sido olvidado? ¿Por qué esto no ha cambiado todavía? En estos momentos no es raro que la soledad nos sorprenda, como si la espera en silencio fuera acompañada de un retraimiento igualmente humano. Los amigos se distancian, los consejos cesan, y lo único que queda son oraciones que resuenan dentro de una habitación cerrada. Aquí es donde se manifiesta la belleza de los salmos, especialmente en los momentos en que ya no hay palabras, solo lágrimas. El Salmo 6 es uno de esos gritos profundos que traducen el dolor humano ante Dios. Estoy cansado de tanto gemir. Cada noche hago nadar mi cama, la inundo con mis lágrimas. Estas palabras no son de alguien débil en la fe, sino de alguien que tiene la suficiente fe para exponerse completamente ante Dios. Quien llora en secreto, quien reprime las lágrimas para no preocupar a los demás, encuentra en estas palabras un fiel reflejo de su propio dolor. Este salmo muestra que llorar no es señal de derrota espiritual,
sino de un alma sensible, cansada, quebrantada y aún así conectada con Dios. Y eso es sagrado, porque Dios no rechaza a los quebrantados, no desprecia a los abatidos. Al contrario, Él se acerca, escucha, acoge. Mucha gente se siente avergonzada por sus dudas. Piensan que cuestionar, preguntar o incluso expresar frustración frente al cielo puede ser un acto de falta de respeto, pero los salmos muestran exactamente lo contrario. Son oraciones sinceras, muchas veces llenas de preguntas, lamentos e incluso quejas, y ninguno de ellos es ignorado. Lo que Dios valora es la sinceridad. Un corazón sincero, incluso cuando está herido, sigue siendo un altar donde Él habita. El Salmo 13 pregunta abiertamente, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Esta pregunta, formulada por David, conlleva dolor, urgencia e incluso un tono de desesperación. Pero Dios no lo castigó por esto. Dios no se ofende por preguntas sinceras. Entiende el peso del tiempo para el ser humano. Comprende el cansancio que se instala en el alma, que espera sin ver nada cambiar. Para aquellos que se sienten olvidados, el Salmo 22 tiene palabras aún más fuertes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase resuena en muchos corazones que, en silencio, se sienten exactamente así. Y es conmovedor darse cuenta de que estas fueron también las palabras de Jesús en la cruz. Esto significa que incluso el mismo Hijo de Dios experimentó el peso del abandono, de la angustia, del sentimiento del silencio divino. No es pecado sentirse así, no es falta de fe. Es una realidad emocional y espiritual legítima, y Dios sabe afrontarla con más amor y paciencia del que imaginamos. Él no abandona, se sostiene, incluso cuando no lo sentimos. No se desprecia una oración que requiere tiempo para ser respondida. La soledad que parece no desaparecer no es invisible a los ojos de Dios, y las lágrimas que nadie ve, Él las recoge. El Salmo 56 dice, que Dios recoge cada lágrima en su odre. Esto demuestra que no se ignora ningún sufrimiento, ni se desperdicia ninguna oración. Hay un tiempo para todo, y el tiempo de Dios no sigue nuestro reloj, pero su presencia permanece. Está ahí, en el cuarto oscuro, en el baño donde te encierras a llorar, en el auto donde gritas en silencio, en los pensamientos que intentas asfixiar porque no tienes con quién desahogarte. Él es. Muchos han estado llorando en secreto, muchos han sonreído por fuera mientras se derrumban por dentro, y muchos se han sostenido únicamente por la esperanza de que Dios sigue obrando, incluso cuando todo parece estancado. El salmista lo sabía. Por eso, incluso después de derramar su dolor, termina el Salmo 6 con fe. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor acoge mi oración. Aún no había visto el cambio, pero ya estaba seguro de haber sido escuchado. Esto lo cambia todo. Saber que hemos sido escuchados cambia la forma en que afrontamos la espera. Saber que hay un Dios que acoge nuestras palabras, nuestros miedos e incluso nuestros silencios, fortalece nuestra alma de una manera invisible pero real. Esta aplicación está viva, porque no se trata solo de entender el Salmo, sino de vivirlo, de experimentar su mensaje en la carne y en el alma. Quien ha orado durante mucho tiempo por algo, encuentra en ello una confirmación. Dios escucha. Quien se siente solo, se da cuenta de que no lo está. Quienes lloraron en secreto sienten que sus lágrimas no se perdieron, y quienes tenían miedo de pedirle a Dios ahora comprenden que pueden abrir su corazón sin reservas. No busca la perfección, estás buscando la verdad. Corazones enteros no son los que nunca se rompen, sino los que se vuelven a Él incluso en pedazos. Ahora quiero saber, ¿alguna vez has dicho una oración sincera en medio de las lágrimas? ¿Cómo te respondió Dios? La vida está marcada por ciclos. Hay días de abundancia y días de escasez, momentos de celebración y momentos de profundo dolor. Todo el mundo, en cierta medida, se enfrenta a situaciones en las que el alma parece estar hecha pedazos, en las que los gritos de auxilio resuenan en el silencio, y el corazón parece no poder soportar más la espera. Es en este escenario de lucha interior donde los salmos juegan un papel esencial. No son solo canciones antiguas o discos poéticos, son retratos vivos de las emociones humanas ante Dios. En particular,
Los salmos de David nos muestran un corazón desnudo, despojado de máscaras, llorando, llorando, interrogándose y, sorprendentemente, confiando. En muchos de ellos, el tono inicial es oscuro, lleno de dolor, pero algo cambia a medida que pasan los versos. El lamento se convierte en confianza, la desesperación en esperanza, el llanto en fe. Esta transición es poderosa porque no depende de una respuesta concreta de Dios, sino de una elección interior. David, aún sin ver respuesta, termina diciendo, confío. Esta actitud de David no es resultado de una fe perfecta, sino de una fe viva. No ignora tu dolor, no oculta sus miedos, no finge que todo está bien. Grita, pregunta, pide ayuda con sinceridad, pero lo más impactante es que al final, elige confiar, no porque todo mejorara, no porque el enemigo fuera derrotado, no porque llegara la solución, sino porque sabía en quién ponía sus esperanzas. Este cambio de tono en el Salmo no es solo literario, es espiritual. Revela un movimiento interno, una decisión de no ceñirse a las circunstancias, sino de mirar más allá de ellas. David está enseñando, con su vida y sus palabras, que la confianza en Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él sigue siendo Dios incluso en medio del caos. Este mensaje es extremadamente relevante para todos aquellos que enfrentan momentos de silencio. Hay oraciones que parecen no tener eco. Hay noches que parecen no tener fin. Hay dolores que insisten en no pasar. En estos momentos, todo dentro de nosotros clama por una respuesta inmediata, por una señal, por un cambio. Pero ¿qué pasa si la respuesta no llega ahora? ¿Y si el silencio es tu única compañía por un tiempo? Es en este punto cuando se revela la verdadera fe. Confiar cuando todo va bien es fácil. Confiar cuando todo parece mal es una decisión. Este es el tipo de confianza que demuestra David. Una fe que no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Sabe que Dios es bueno, aunque todo a su alrededor diga lo contrario. Sabe que Dios es fiel, aunque el tiempo parezca cruel. Sabe que Dios está presente, incluso cuando el silencio parece ensordecedor. Muchos se sienten desanimados porque imaginan que la fe debe ir siempre acompañada de certezas y milagros visibles. Pero el Salmo nos enseña algo más profundo. La fe es caminar incluso sin ver. Es levantarse en medio de la angustia y decir, todavía confío. Esta es la inspiración que nos ofrece este pasaje bíblico. No es una inspiración artificial, que ignora el dolor, sino una inspiración auténtica, que atraviesa el dolor con la mirada fija en Dios. Elegir confiar en silencio es un acto de valentía espiritual. Es como sembrar semillas sin saber cuándo llegará la cosecha. Es como construir en medio de una tormenta, creyendo que llegará un buen momento. David, al final de sus salmos, suele terminar con una declaración de confianza. Incluso cuando nada cambió en el exterior, algo cambió en su interior. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros también, que aún en medio de lágrimas, incertidumbre, puertas cerradas y batallas internas, seamos capaces de decir, aún elijo confiar. No porque tengamos las respuestas, sino porque conocemos al Dios que responde. No porque todo esté claro, sino porque estamos seguros de que Él es la luz, aun cuando predominen las tinieblas. El camino de la fe no está hecho solo de milagros visibles, sino de decisiones silenciosas y profundas que mueven el corazón hacia el cielo. Este cambio de postura ante la adversidad transforma nuestra vida espiritual. Esto nos saca de la parálisis del miedo y nos lleva al movimiento de la fe. El silencio de Dios, por doloroso que sea, puede convertirse en el terreno fértil donde crece la confianza inquebrantable. Y esto es lo que nos sostiene. El Salmo de David se convierte entonces en un espejo de nuestro camino. Demuestra que no necesitamos fingir que estamos bien, que podemos llorar con sinceridad, pero que, al final, podemos elegir la confianza, incluso si la tormenta continúa, incluso si la respuesta no llega, incluso si el escenario parece el mismo. La elección de confiar no transforma las circunstancias externas, sino nuestra manera de afrontarlas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido o estás viviendo un momento en el que todo parece silencio y sin embargo elegiste confiar?
Comparte tu experiencia en los comentarios y cómo esta decisión ha apoyado tu fe. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiré sintiendo este vacío, este sentimiento de abandono, este silencio que resuena en el interior del alma como un grito que no encuentra respuesta? Hoy me presento ante ti, como lo hizo David, en plena angustia, con el corazón desgarrado y palabras llenas de dolor. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo permitiré que el desánimo me domine? ¿Hasta cuándo la tristeza se apoderará de mis pensamientos como una sombra que no se disipa? ¿Hasta cuándo, Señor? Clamo por todo aquel que, en este momento, se siente olvidado de ti, por los que asisten a las iglesias, que cantan himnos, que sirven, pero que por dentro cargan con un cansancio tan profundo que ya no saben si podrán continuar. Por aquellos que luchan cada día contra el deseo de rendirse, que disfrazan su desánimo con sonrisas, pero que en el silencio de la madrugada se preguntan si algún día serán liberados del dolor. Padre, mira a los que hoy ya no tienen fuerzas para orar, por aquellos que han sido heridos por las palabras, abandonados por la gente, aplastados por situaciones que no entienden, por aquellos que gritaron, creyeron, esperaron y aún no vieron el cambio, por aquellos que escucharon promesas y hoy caminan por terreno árido, sin entender por qué aún no han llegado a la tierra prometida. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo esperará esto? ¿Hasta cuándo durará este dolor que nadie entiende? Este silencio que duele, esta soledad que duele, pero incluso sin respuestas visibles, incluso sin entender tus caminos, declaro fe, declaro, con voz temblorosa y corazón quebrantado, que todavía estás conmigo. Incluso cuando no te veo, incluso cuando no siento tu toque, elijo creer que estás presente. Como David, yo también diré, pero yo confío en tu misericordia. Mi corazón se regocijará en tu salvación, porque la fe no es ausencia de dolor, no es ausencia de dudas, no es ausencia de noches oscuras. Fe es decidir confiar cuando todo dice rendirse. Es levantar la vista al cielo incluso cuando el cielo está gris. Está cantando incluso con lágrimas. Es orar incluso con la voz ahogada. Señor, fortalece a aquellos cuyos corazones están confundidos hoy, los que te buscan y aún se sienten perdidos, que ya no saben qué dirección tomar, que sienten como si estuvieran dando vueltas en círculos, sin avances, sin respuestas, sin dirección. Eres el Dios que ilumina los caminos, que revela los pasos, que calma el alma, aporta claridad a quienes viven en confusión, abre los ojos espirituales de quienes solo pueden ver el fracaso, el rechazo, el dolor. Muestra que tu silencio no es ausencia sino preparación, que tu tiempo no sea demora sino cuidado, y que incluso cuando todo parece estar fuera de control, tú sigues en el trono. Padre, entra en las casas donde reina el desaliento, donde la fe quedó de lado porque el sufrimiento era demasiado grande, donde la oración se convirtió en un cansado susurro, casi en un hábito automático. Vuelve a respirar vida, restaurar altares caídos. Levanta tus brazos cansados, reaviva la llama de la esperanza en los corazones que se han apagado con el tiempo. Ven con tu bálsamo sobre las heridas escondidas. Ven con tu poder sobre aquellos que ya no saben orar, pero que aún desean tu presencia, incluso en medio de la duda. Hoy oro con el alma expuesta, sin ocultar mi debilidad, porque sé que el Señor no rechaza un corazón quebrantado. Sé que incluso cuando mi fe es pequeña, sigue siendo preciosa ante ti. Sé que escuchas el llanto que surge del dolor sincero, y por eso clamo. Renueva a los que han perdido la esperanza. Apoya a quienes están al borde del abismo. Apoya a quienes ya no ven una salida. Que cada palabra de esta oración encuentre a alguien que necesita fortaleza hoy. Que cada frase llegue a quienes casi se dan por vencidos, aunque no haya señales, aunque las puertas parezcan cerradas, aunque la curación no haya llegado, aunque las promesas parezcan lejanas, te alabaré. Porque mi fe no está en lo que veo, sino en lo que sé. Tú eres Dios y no fallas. Eres bueno, incluso cuando no te entiendo. Eres justo, incluso cuando todo parece injusto. Eres amor, incluso cuando el mundo me rechaza. Tú eres mi Padre y nunca me abandonarás. Y por mucho que mi alma pregunte, ¿hasta cuándo?, permaneceré a tus pies. Y tú, que oraste conmigo ahora,
¿Te has sentido así también? Comparte en los comentarios si esta oración te habló. Las declaraciones de fe y esperanza tienen el poder de restaurar el espíritu de un alma cansada y reavivar la llama de la confianza en un corazón abatido. En momentos de dolor, incertidumbre o silencio divino, son estas palabras simples, pero llenas de verdad espiritual, las que sostienen el espíritu de quienes han decidido creer incluso cuando no pueden ver. Frases cortas e impactantes como confío, aún sin entender, no son solo arrebatos sentimentales, sino declaraciones espirituales que desafían la lógica humana y se basan en las promesas eternas de Dios. Nacen de la profundidad de una relación con el Padre, donde incluso sin respuestas, todavía hay fe. Incluso sin señales visibles, todavía hay convicción. Es en este tipo de afirmaciones donde reside el poder de seguir caminando cuando todo a tu alrededor te dice que pares. El camino de la fe no siempre va acompañado de confirmaciones inmediatas o de señales claras de que todo está encajando. A menudo el camino parece oscurecido por una densa niebla, y los siguientes pasos se dan únicamente con la convicción interior de que Dios mantiene el control. Por eso frases como Dios calla pero no ausente resuenan tan profundamente en el corazón de quienes han vivido el valle. No es la ausencia de ruido lo que define la presencia de Dios, sino la certeza de que Él actúa, incluso cuando todo parece silencio. Trabaja detrás de escena, cosiendo propósitos invisibles y organizando circunstancias en un plano mucho más grande de lo que podemos ver. El silencio de Dios nunca es vacío, es pedagógico, enseña, moldea, madura y prepara. Estas declaraciones no son solo palabras sueltas, son semillas espirituales que, lanzadas con fe, comienzan a cambiar el ambiente interno y externo. Cuando alguien dice, incluso entre lágrimas, la promesa sigue vigente, está recordando en voz alta que lo que Dios dijo sigue siendo cierto. Es un recordatorio al corazón de no darse por vencido, incluso si el tiempo pasa. Es un enfrentamiento de dudas y temores con la verdad eterna de la fidelidad divina. La promesa no queda invalidada por el tiempo, las circunstancias o el retraso aparente. Ella permanece viva, porque quien prometió es fiel. Estas pequeñas frases, dichas con sinceridad, funcionan como anclas en medio de la tormenta. Estabilizan el alma y evitan que se pierda en el mar de la ansiedad o la desesperación. Hay momentos en que todo lo que alguien necesita escuchar es una palabra de aliento que renueve la esperanza. No son los largos discursos lo que resulta más conmovedor en estos momentos, sino la profundidad contenida en unas pocas palabras adecuadas. Un simple confío, incluso sin entender, puede traer paz a quien está en conflicto interno, tratando de conciliar fe y razón, certeza y duda. Eso es porque hay una fuerza invisible detrás de estas palabras. La fe que declara esto ya ha pasado por el fuego, ha afrontado noches oscuras, ha caminado en el desierto. Aprendió que confiar no significa tener todas las respuestas, sino mantenerse firme incluso cuando no aparecen. Y es curioso cómo, incluso en medio del caos, estas breves frases transmiten una atmósfera de milagro. Al decir, Dios calla, pero no está ausente, declaras que la ausencia de signos no es ausencia de acción divina. Afirmas que aunque tus ojos no pueden ver, tus oídos no pueden oír y tus emociones están arruinadas, tu espíritu permanece conectado a la verdad de que Dios no abandona a los suyos. Él todavía está ahí, en control, incluso cuando parece que está muy lejos. Él es el Dios de las promesas, el Dios que permanece cuando todos se van, el Dios que sostiene lo invisible para que, en el momento oportuno, todo salga a la luz. La declaración de fe es también una manera de resistir los ataques de la mente. ¿Cuántas veces la ansiedad intenta convencernos de que no funcionará? ¿Cuántas veces la duda susurra que la promesa ha sido olvidada? Pero cuando alguien se levanta espiritualmente y dice, la promesa sigue vigente, está rompiendo esas voces y recordando a su alma el compromiso eterno de Dios. Esto realinea los pensamientos, restaura la esperanza y devuelve la atención al viaje. La fe no necesita explicaciones, necesita firmeza. La esperanza no requiere pruebas, solo necesita una palabra viva que la mantenga encendida.
Y en eso se convierten estas frases, chispas de luz en medio de la oscuridad. Por eso, muchos que viven tiempos difíciles guardan estas frases como escudos. Se convierten en oraciones breves, declaraciones diarias, recordatorios en el espejo, notas en el cuaderno, post-its en la computadora, porque tienen vida, porque apoyan, porque son el hilo invisible que mantiene la conexión con el cielo incluso cuando todo parece desmoronarse. Confío, incluso sin entender, puede ser la única frase que alguien puede decir mientras llora, pero es suficiente para mantener viva la llama de la fe. Es en este tipo de confianza que Dios obra milagros. Honra a quienes, aún sin comprender, siguen confiando. Estas breves y poderosas declaraciones también tienen un efecto colectivo. Cuando se pronuncian no solo fortalecen a quienes las dicen, sino que también alientan a quienes las escuchan. Son semillas sembradas que brotan en los corazones que las rodean. Una madre que le declara a su hijo que la promesa sigue vigente, está sembrando esperanza en la próxima generación. Un amigo que comparte con otro, en momentos difíciles, que confía aún sin entender, está siendo canal de fe. Estas frases no deben callarse, sino proclamarse con valentía. Tienen la función de mantener firme el espíritu mientras el cuerpo enfrenta la tormenta. La belleza de estas declaraciones está en su simplicidad. No requieren conocimientos teológicos profundos ni palabras elaboradas. Nacen del dolor y de la fe, de la espera y la confianza. Son el reflejo de un alma que decidió no rendirse. Son faros encendidos en la niebla de la vida. Y aun cuando el corazón esté demasiado cansado para orar mucho, que al menos pueda declarar, Dios calla, pero no está ausente. Porque esa simple frase podría ser lo que evite que un alma se hunda. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas afirmaciones representa más tu momento actual? Si has llegado hasta aquí, realmente quiero agradecerte, no solo mirando hasta el final, sino permaneciendo, incluso cansado, incluso lleno de dudas, incluso en silencio. Tal vez presionaste reproducir buscando una palabra que aliviara el dolor que ha estado apretando tu pecho. Quizás vino solo por curiosidad, pero ahora algo dentro de ti ha cambiado, porque cuando Dios habla, aunque sea en un susurro, el alma lo reconoce. La espera es un camino difícil. Es largo, silencioso y a menudo solitario, pero es precisamente en este camino que Dios nos moldea. No desperdicia ni un solo segundo de nuestro dolor. Cada lágrima que derramaste en secreto, cada oración que parecía llegar al techo, cada noche que te preguntaste si a Él todavía le importaba, todo fue visto, todo fue escuchado. Dios no es ajeno a tu dolor. Él no volvió la cara, no se demora por indiferencia. A veces lo que parece silencio es en realidad Dios preparando algo que va mucho más allá de lo que pediste. Él sabe detrás de escena. Él sabe lo que tú aún no ves. Y Él continúa escribiendo una historia con tu nombre, incluso cuando sientas que todo está paralizado. ¿Cuántas veces has intentado entender lo que está pasando? ¿Cuántas veces has pedido una respuesta inmediata, una señal clara, una solución rápida? Pero Dios, Él actúa de manera diferente. Trabaja en lo invisible, se forma en silencio. Él construye en secreto. Y cuando Él lo revele, comprenderéis que el silencio no era ausencia. Fue cuidadoso. Si en este video encontraste consuelo, fuerza, dirección o simplemente un abrazo espiritual en medio de tu lucha, debes saber, esta no es una palabra cualquiera, es una palabra viva, un soplo de Dios para renovar lo que ya estaba casi borrado en ti. Y si esa palabra te hablara, deja tu me gusta ahora, no solo como un gesto de apoyo, sino como una forma de difundir esa semilla para que también se pueda llegar a otros. Y necesito decirte algo honestamente, suscríbete a este canal ahora. No por números, no por estadísticas, sino por una razón mucho más urgente. Cada vídeo aquí es una palabra viva, y se puede eliminar en cualquier momento. Es necesario escuchar la verdad mientras todavía haya tiempo, mientras todavía haya gracia, porque mañana puede que sea demasiado tarde. Aquí, cada contenido está hecho con oración, con propósito, con el deseo profundo de que no solo escuches acerca de Dios, sino que experimentes su presencia en cada detalle de tu vida.
Y creo que si has llegado hasta aquí es porque Dios está iniciando algo nuevo en ti. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el silencio de Dios también habla. Quizás esta persona esté a punto de darse por vencida. Quizás ella esté como tú antes de escuchar este mensaje, hecha pedazos por dentro, y este compartir podría ser el punto de inflexión en su vida. Pero antes de irnos quiero hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está probando? ¿Que todo lo que pasa a tu alrededor es parte de una prueba que no entiendes? En el siguiente vídeo profundizaremos en una verdad profunda y muchas veces ignorada. Cómo reconocer cuando estamos siendo probados por Dios y cómo atravesar este desierto con fe, sin perder la esperanza. Revelaremos señales espirituales, estrategias bíblicas y verdades que pueden cambiar la forma en que enfrentas tus días más difíciles. Dios no nos lleva al desierto para destruirnos. Él nos lleva para transformarnos. Y lo que está por revelarse podría ser la clave que te falta para entender el momento que estás viviendo. Entonces, estad atentos. Prepararse. Lo que viene después puede ser exactamente lo que le estás pidiendo a Dios en oración. Hasta entonces, mantente fuerte. Espera en el Señor, porque Él te escuchará.